Os agradezco sinceramente que hayáis accedido a ser nuestros cómplices, sobre todo en los días de atrás, para mantener en secreto esta convocatoria. Queríamos que esta presentación fuera una sorpresa para Teófanes Ejido y, excepto que él mismo nos haya engañado, lo cual no estaría muy bien, dada su condición religiosa, creo que lo hemos conseguido y que hasta hace apenas unos minutos Teófanes ha estado pensando que esta mañana venía a la Casa Consistorial porque el alcalde quería agradecerle personalmente sus años de como cronista de la ciudad. Me temo, Teófanes, que en este acto hay muy poco de improvisación y que esta aventura dura ya unos meses. De hecho, todo comenzó el 24 de octubre del año pasado, cuando el Consejo de Publicaciones aprobó el proyecto de publicación que Javier Burrieza había sometido a nuestra consideración unos días antes. A todos nos pareció que promover la edición de una antología de trabajos de Teófanes sobre Valladolid sería un broche merecido, deseable y además tremendamente útil a su trayectoria como cronista y a su etapa de estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid. Así que la maquinaria de la gratitud y el reconocimiento se puso en marcha y con Javier Burrieza al frente, como editor de la antología y responsable del necesario estudio preliminar con que se inicia, hemos trabajado durante estos 5 meses con muchísima ilusión y también muy emocionados, con esa emoción que produce hacer las cosas de tapadillo a sabiendas de que la sorpresa final bien merecerá el esfuerzo. Y desde entonces, todo el mundo callado, los compañeros de casa, los compañeros del departamento del archivo, los archiveros, los amigos, incluso los periodistas, han estado trabajando, así que muchísimas gracias a todos. El libro, La mirada de Teófanes Ejido, cronista de Valladolid, que se integra en la colección municipal de artistas vallisoletanos, reúne un número significativo de artículos, ponencias, conferencias, pequeños ensayos y capítulos de obras colectivas que representa una íntima parte de la contribución real de Teófanes a la historiografía vallisoletana. De la mano del profesor Burrieza hemos dado una segunda oportunidad a textos imprescindibles como, entre otros, los referidos a la cofradía de San José, de Niños Expósitos, a la religiosidad colectiva de los vallisoletanos, a los tiempos de la Ilustración en nuestra tierra o a asuntos tan nuestros como San Pedro Regalado, José Zorrilla o Miguel Delibes. Sin embargo, yo estoy seguro de que lo que más entrañable le va a resultar a Teófanes de todo esto es ver recopilada y reeditada la selección de artículos que durante años aparecieron en la última página de la hoja de San Benito y que Burrieza ha reunido en 3 bloques, dedicados respectivamente a Santa Teresa y San Juan de la Cruz en Valladolid, al monasterio de San Benito el Real y a los terciarios y los frailes carmelitas descalzos en la restauración de San Benito. Ya nos contarás, Teófanes. Y ahora sí, a continuación, Javier Burrieza Sánchez, a quien quiero manifestar de forma explícita y pública mi gratitud por su trabajo contrarreloj en estos meses y por su actitud siempre generosa con el Ayuntamiento y la ciudad. Javier nos comentaba un poco el proceso de gestación del libro, el porqué del título de la antología y todo aquello que quiera avanzarnos de su contenido. Y espero que hoy os lo traslade a todos vosotros y a todas vosotras. Así que adelante, Javier. Alcalde, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, compañeros de la universidad, señoras y señores, amigos todos. Andaban los relojes de los ordenadores y de los móviles cambiándose en solitario del horario del invierno al verano, cuando mis dedos permanecían parados ante el teclado del ordenador para escribir estas palabras. Me había quedado mudo en el lenguaje sanjuanista. No era este un momento para las improvisaciones. No sabía cómo empezar la presentación de un libro tan deseado y preparado con ilusión por distintas personas y por esta institución municipal y con un enorme cariño, pero al mismo tiempo con un deseo de servicio a la ciudad y a su conocimiento. La razón, reunir algunos de los muchos trabajos que sobre Valladolid ha realizado el profesor Teófanes Ejido, el cual ejerció su docencia de muchas maneras en la universidad, como cronista por espacio de algo más de 16 años, como fraile carmelita descalzo que mora y trabaja en San Benito, con sus muchas palabras desde hace casi 50. Sin embargo, no piensen que esto es una mera recopilación. La mirada de Teófanes Ejido sobre Valladolid siempre fue nueva
fresca, rompedora, de vanguardia, diferente, atrevida y perdurable. Y esa mirada se ha posado en muchas páginas, en muy diversos lugares, a lo largo de un tiempo dilatado, desde finales de los años 60. Mucho de lo que ha publicado este fraile ilustrado, como fue definido cuando en 2001 se convirtió en cronista oficial, se encuentra repartido aquí y allá en publicaciones adecuadas para cada uno de los momentos, en las revistas que se consideraban más apropiadas. Cuando no existía nuestra obsesión por publicar en las revistas de mayor impacto científico, porque así nos lo van a valorar, él entregó un artículo de vanguardia en la España de 1972, de vanguardia para el desarrollo de la historia de las mentalidades, el dedicado a la Cofradía de San José de los Niños Expósitos en su revista del Centro Josefino Español, y aquella revista se titula Estudios Josefinos. Ese trabajo que encabeza hoy este libro cambió muchas cosas en el conocimiento de la infancia durante toda la Edad Moderna. Para nuestros estudiantes empezaba a ser complicado encontrarlo. Para los lectores de historia de Valladolid, todavía más. Siempre estoy hablando de este noble formato que es el libro. Era menester darse cuenta que la ciudad necesitaba un recorrido más amplio, nunca completo, resulta casi imposible, sobre la obra de Teófanes Ejido. Y así nos pusimos a trabajar con el sí del ayuntamiento, con el entusiasmo de Paz Altés, con la complicidad de unos y de otros, de dentro de su casa y de fuera de su casa. De buena parte de ustedes que han mantenido hasta hoy bajo sigilo sacramental y secreto pontificio para que el protagonista de este libro no se enterase, porque si así ocurría, nunca nos hubiese permitido hacerlo. Pero una vez hecho, nada nos puede decir, y menos todavía convertido en un libro, a él que tanto le gustan los libros, que le entusiasma acariciar un libro, que no puede aguantar la curiosidad si llevas un libro en la mano hasta identificarlo. En ese mencionado tiempo de la noche en que desaparecía una hora, Teófanes se ha preocupado mucho siempre de las percepciones del tiempo, pensé en contarles el modo en que le conocí, prácticamente desde siempre, desde mi colegio de Lourdes, siempre aparece el niño de Lourdes. Cuando el gran profesor de historia que tuve allí, el hermano Carmelo Gómez, nos habló de él, incluso pensándolo después, nos definió la historia según había aprendido de don Teo en la facultad. Pero eso como le conocí yo, es lo menos importante. Lo que es mucho más importante es resaltar lo que colectivamente para nuestra Universidad de Valladolid, en nuestra Universidad Española, en el panorama historiográfico internacional, ha aportado Teófanes Ejido. Como maestro cordial y delicado, humilde, nada ruidoso, importándole solamente un impacto, que sus alumnos, que sus discípulos, que las personas que le escuchaban adquiriesen un sentido histórico. Nuestra sociedad está carente de sentido histórico. No les tengo que poner ejemplos. En realidad estamos hablando de un hombre de frontera temporal. Vivió un modo de ser, de aprender, de memorizar, y ese tiempo cambió. Le sucedió también como fraile dentro de una iglesia preconciliar y escolástica en los saberes, y caminó a una iglesia de Vaticano II. Lo hizo como estudiante de historias, como le mandó el superior, vete a estudiar historias, asistiendo al mismo tiempo a un modo de tratarla, narrarla desde una historiografía clásica, pero conoció una serie de profesores que empezaban a renovar el panorama, a hablar, por ejemplo, de un siglo XVIII antes considerado maldito, y eso ocurrió desde Valladolid, con los recordados Vicente Palacio Atar, Antonio Betancourt, su director de tesina y tesis, y Luis Miguel Enciso Recio, entre otros. Él no olvida a cada uno de sus maestros, aquí en Valladolid, en la Pontificia de Salamanca, en Ávila, en Segovia, a su maestro de novicios, el padre Matías del Niño Jesús, pero el más importante de todos, don Leo, el maestro de Gajates, el que no solamente le enseñó a leer, sino a inquietarse por la lectura. Naturalmente, la Universidad de Valladolid no era una isla cuando él estudiaba. La historiografía estaba cambiando y también la propia de la ciudad. La tesis doctoral del recientemente fallecido Bartolomé Benassar ya se había leído, El Valladolid del siglo de oro, y se había publicado en francés en el año 1967. Y es que, como les indico a los alumnos en clase, pueden sentirse orgullosos de estudiar en una facultad donde los grandes maestros nos han dejado un enorme legado que espero sepamos cultivar
y no olvidar. Muchos eran los caminos y Teófanes Egido empezó a sortearlos en sus primeras investigaciones, no solamente por aquel siglo XVIII, sino por la historia de la opinión pública y de la oposición al poder. Les recuerdo que estamos hablando de los años 60, valiente sin duda. Y empezó a preguntarse por la historia de las mentalidades, lo aplicó en diferentes ámbitos temporales, manejó nuevas fuentes, no solamente las manejó, sino que empezó a inquietar a unos y a otros y sembró lecturas y líneas de investigación entre los que le escuchaban en sus clases y entre los que se planteaban tesinas, tesis doctorales y libros. Todo ello lo hacía mientras vivía en un ámbito histórico, en el antiguo monasterio de San Benito el Real, en la gran manzana levítica de la ciudad. Desde la historia de las mentalidades, con una dimensión globalizadora, ha realizado un inigualable retrato de la religiosidad, la de los privilegiados y la de los que no lo eran tanto. Y de esta manera de percibir no se escapaban ni los santos, para caminar de la geografía a la biografía. Fue él el primer autor de una monografía sobre el patrono de la ciudad, con planteamientos que no siempre fueron bien entendidos por todos. De ello tampoco se escaparon sus santos fundadores, la Madre Teresa de Jesús, desde su misma condición familiar conversa, o un nuevo retrato de Fray Juan de la Cruz. Y si hoy podemos conocer los historiadores españoles la figura de Martín Lutero y el alcance de la Reforma con un sentido histórico, abandonando el tono apologético o beligerante y hostil, es gracias a aquella empresa que comenzó como una preparación de materiales necesarios para las clases y que terminó ofreciendo las obras del Reformador en lengua castellana, acompañada aquella edición de multitud de trabajos que le convierten en una autoridad indispensable. La investigación tenía que desarrollarse en unas estructuras que también él supo otorgar, sugerir, fundar, desarrollar, como secretario del Instituto Universitario de Historia Simancas de la Universidad de Valladolid, puntero en tantas iniciativas y consolidado gracias al trabajo de muchos de los profesores que estáis aquí. Y por no alargarme, Teófanes ha sido también el hombre que ha hablado del Santo Oficio, caminando de la realidad a la ficción. No podía faltar su asesoramiento a un escritor humanista como Miguel Delibes en El hereje, su nuevo concepto del siglo XVIII, de sus reformistas e ilustrados, de las relaciones Iglesia-Estado, términos que darían miedo sin la explicación de Teófanes, como el de regalismo o jansenismo. Las lecturas, los libros, las censuras, ¿qué les puedo decir de los jesuitas? Cuando desentrañó las causas gravísimas y secretas que se había reservado Carlos III a su real ánimo en la expulsión que decretó para ellos en España y sus Indias, precisamente en la noche del 2 al 3 de abril de 1767. Bueno, pues con ese secretismo con el que obró Campomanes, hemos tenido que actuar para conseguir este libro. Se encontrarán en sus páginas, como les han dicho, la mencionada Cofradía de San José de los Niños Expósitos, el magnífico trabajo sobre la religiosidad colectiva de los vallisoletanos del siglo XVIII, el análisis que hace del testamento del conde de Gondomar cuando asistió al último entierro barroco, Teófanes, de Valladolid, en el momento en que fue trasladado el conde de Gondomar, sus restos, de la iglesia de San Martín a San Benito el Viejo, donde hoy yacen más sepultados que nunca por una visitada colección de reproducciones de escultura clásica. Don Diego, que fue corregidor, no sé si le habrá gustado mucho esta última morada. Podrán leer desde su conocimiento de la mencionada opinión pública los resortes de las corrupciones de la época moderna, sin olvidar a Rodrigo Calderón, la acogida, las resistencias y los fracasos de la Ilustración en Castilla, la ciudad amada de Felipe II, la vinculación que realiza de aquel futuro emperador Fernando I, hermano de Carlos V, tan defendido por la villa de Valladolid en su infancia, su recorrido por la vida y los milagros, muy barrocos para un franciscano del medievo como era San Pedro Regalado, el mencionado humanismo de Delibes en El hereje, sus definiciones sobre la historiografía de la ciudad con Antolina de Burgos, Canesi, Ventura Pérez, su buen amigo Ventura Pérez, Matías Engrador o García Valladolid. Pero faltaban escenarios, había que arriesgarse. Don Teo, le llamé un día, tengo que hacer una conferencia en la Academia de Caballería. ¿No se acuerda de aquel discurso que hizo como cronista en la Plaza Mayor cuando la concedieron a la Academia la medalla de oro de la ciudad? Lo tendré en el ordenador, me respondió. Búsquelo, por favor. Y apareció un texto muy ilustrativo, inédito, breve, sobre la relación entre la ciudad y esta institución militar de tanta importancia.
Tal conferencia no me la habían encargado en la Academia de Caballería, pero 5 días después me llamó su director y me pidió una conferencia sobre las órdenes militares. Por mentir, me dije a mí mismo. Había concluido el bicentenario del nacimiento de Zorrilla, cronista de la ciudad, y don Teo había pronunciado una conferencia en un ciclo organizado por el Instituto Universitario de Historia Simancas, en la Casa Zorrilla. Hizo un retrato diferente sobre el poeta, convertido en cronista para sobrevivir y narrado por otro cronista por el que Teófanes siente gran admiración, Narciso Alonso Cortés. Aquella conferencia había que publicarla, sabiendo que él llevaba muchos papeles y que yo no tenía todos cuando se la pedí con otra disculpa. Aquella conferencia magníficamente construida la ofrecemos en este volumen y en su edición he aprendido cómo Teófanes Egido las escribe y las piensa, aunque inicialmente no se vayan a publicar. Así pues, la Academia, Zorrilla, como cronista y sus sucesores, desde los años 90 la comunidad de San Benito el Real de los Carmelitas Descalzos, hacia los que tenemos que agradecer tanto su sensibilidad y su sentido histórico y sus conocimientos, sus muchos estudios sobre la figura de San José, son los hermanos de Teófanes, dirigidos por su prior, el padre Frontela, director del Centro Josefino, los padres Juan Luis, Alejandro, Luis María, el incansable padre Román y el hermano Simón. Bueno, pues estos carmelitas publican una hoja de San Benito coincidiendo con los hitos principales del año litúrgico, en la cual, en su parte posterior y sin firmar, aunque no se necesitaba este dato, el padre Teófanes ha publicado más de 100 artículos sobre 3 temas que hemos conseguido coser, otorgando a los artículos solamente una continuidad histórica en lo que a temas se refiere. El monasterio de San Benito el Real de Valladolid, citando Teófanes a su autor más constante, su compañero, el padre Juan Luis Rodríguez, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en Valladolid, no se pierdan los artículos sobre la beatificación de la Santa Madre en 1614, y la trayectoria de los terciarios carmelitas que restauraron este desamortizado y abandonado monasterio de San Benito y los frailes descalzos que lo convirtieron en una referencia en la vida espiritual de los vallisoletanos y en la patrimonial de la ciudad desde finales del XIX. A pesar de eso, no me he cansado en pedirle al padre Teófanes una historia de los carmelitas descalzos de la ciudad. Aquí ya tienen una primera de su mano, con los artículos de esa hoja de San Benito que él desde el púlpito y humildemente siempre anima a recoger a los asistentes. Mentiras piadosas todas ellas que han permitido coser con cariño esa mirada de Teófanes Egido sobre su ciudad adoptiva, porque más que salmantino es nacido en tierra de la Santa, cerca de donde descansa en Alba de Tormes, su cuerpo, sus reliquias barrocas. Es verdad que después de todo esto todavía no he conseguido aclarar muchos misterios de la vida de este fraile carmelita, hombre de 3 nombres. Mientras que en su pueblo, Gajates, le llaman Manolo, en la universidad se convirtió en Teófanes Egido, tras haber profesado como Fray José de Jesús María. Como podrán comprobar los que se acerquen a su confesionario y lean Padre José Egido. Él nunca se mostrará dispuesto a renunciar a este nombre y a este santo, el mayor de los que han existido en opinión de Santa Teresa y de este su hijo carmelita que nos ocupa. Y segundo misterio, y voy terminando, más bien alentado por los que le conocemos. Nunca hemos sabido con detalle cada uno de los episodios de su particular servicio militar, en lo que él llamaría con su habitual retranca histórica, que es una de las cosas más bonitas que un historiador puede tener, la ironía, su estancia en el imperio colonial africano de Melilla, Chafarinas o Peñón de Alhucemas. ¿Quién es entonces Teófanes Egido? El niño inquieto por la lectura, el joven religioso en ciudades teresianas, el investigador del papel de San José, el estudiante de historias, el investigador intrépido en temas nuevos, el alférez capellán de imperio colonial, el profesor requerido por sus alumnos, el fraile carmelita que predica y confiesa, el catedrático de universidad a su pesar, el cronista de un Valladolid adoptivo, la palabra autorizada en la historiografía nacional e internacional, el maestro que sabe enseñar. Después de toda esta letanía, ya sé que la Madre Teresa de Jesús no se refería a él cuando escribió estas palabras al caballero Francisco de Salcedo, pero se las apliqué sin temor alguno, que, aunque es chico, entiendo es grande en los ojos de Dios. Así pues, para todos los discípulos es indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de él, siempre aprender. Por muchos años, don Teo. Muchas gracias.
Bueno, Teófanes, pues ahora te va a tocar a ti hablar, pero vas a tener que esperarte otro poquito más. Porque, a esta primera parte de la sorpresa le sigue una segunda. Ya todos vosotros y vosotras sabéis que Teófanes nació en Gajate un 1 de abril de 1936, por tanto hoy cumple años, echamos la cuenta y todos podemos más o menos saber cuántos son, pero es evidente que hoy es su cumpleaños y es, yo creo, un buen momento y un buen lugar, rodeado de tantos amigos, de tanta gente que te quiere, para que le felicitemos, ¿no? Por tanto, yo creo que nos vamos a arrancar, ¿no? ¿Empezamos? Venga. Cumpleaños feliz, cumpleaños. Alcalde que me manda, me ordena desenvolver el regalo. No has hablado de mis torpezas. Pero bueno. Muchísimas gracias. La verdad es que casi siempre que ha venido uno a esta casa es para agradecer. En esta ocasión, de una manera muy especial, con el agradecimiento de la sorpresa total. Hay personas aquí con las que he tenido tantas confianzas, tantas confidencias, vicerrectoras, todo, con quienes he estado hace media hora. Yo notaba la insistencia en el traje, la insistencia en la camisa blanca, a ver qué corbata iba a llevar. Digo, si no, si a mí, como me ha dicho Pazaltes, es firmar una cosa oficial que no se hizo en su día del recambio, el recambio dichoso. Joaquín, José Delfín, Palomar, si me están felicitando desde ayer, Maíta, todos, Javier, y no me han dicho nada. Y aquí me encuentro a Vicente. Sergio es mi mejor amigo. Es el niño, ya, nada menos que con 6 años ya. Juncal, Blanca, Javier, pues sí hemos estado ayer. ¿Cómo no? Yo le notaba que me pedía hojas de San Benito. Digo, pero bueno, ¿a qué viene esto? Cristina, María José, que hemos estado hace nada. La verdad es que me he convencido en este rato, para mí muy feliz, muy contento, la verdad, por un agradecimiento que no merece uno como el más tonto de lo que os podáis imaginar. O sea, de lo que ha dicho Javier, de profesor y demás, nada. No hagáis caso porque es que no he tenido ni idea. Creí que venía aquí a firmar una cosa y para allá corriendo, a la una en el departamento y nada más. Pero bueno, por lo menos ha sido Rosa, todos. Y es que, Germán, pero bueno, aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo me lo habéis ocultado? Todo así, yo no he tenido ni idea, ni idea absolutamente ninguna. Así que muchas gracias por esta sorpresa. Si cuando el relevo de cronista, en aquella fecha afortunada, Joaquín, José, pues yo manifestaba mi curiosidad, digo, qué listo soy, decir esto de la curiosidad. Ahora yo me reconozco muy
torpe, torpísimo, nada, ni imaginarme. Pero vamos, es que ni imaginarme. Y además, Javier, el señor alcalde, desde luego, no hay derecho, ¿eh? Y Javier, hay gente aquí de Lourdes, también la hay de La Salle, ¿eh? O sea que no vamos a andar aquí con... Muchísimas gracias. Yo prometo que voy a releer en el libro cosas que yo había olvidado, la verdad. Y me han sacado una fotografía, pero muy buena, ¿eh? Tenía más pelo. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, no lo merezco y no se lo digo así por un tópico habitual, ni mucho menos, sino porque, no sé, he procurado trabajar bastante, lo ha insinuado Javier, en pasar ya de las agiografías a las biografías. Agiografía, la que ha dicho Javier. Biografía es la que ven todos aquellos que me conocen. Así que muchísimas gracias. Enhorabuena, Teófanes, gracias. Enhorabuena, nuevamente feliz cumpleaños y muchas gracias a todos los que habéis participado de esta encerrona tan agradable, ¿no? Yo sé que a ella no le va a gustar que lo diga, pero yo creo que también es justo reconocerlo. En este acto tiene mucho que ver Paz Altés y bueno, yo creo que es justo también reconocerlo y mencionarla. Me va a reñir seguramente cuando acabe esto, pero yo creo que es de justicia hacerlo. Y nada, Teófanes, en uno de los artículos que se recogen en este libro, La ciudad amada, lo titulabas, hablabas en el norte de Castilla en el año 98 de la figura de Felipe II. Decías que siempre se mostró agradecido a Valladolid y que la ciudad a su vez no le escatimó reconocimiento y lealtad. Pues así nos sentimos nosotros respecto de ti, Teófanes. La ciudad nunca te agradecerá lo suficiente, lo mucho que has hecho por ella y nunca te escatimaremos reconocimiento y lealtad hacia ti. Así que de nuevo, enhorabuena, gracias por tu trabajo y felicidades. Que nos veamos otros muchos más. Gracias.